Me sugirió Ian que hablara de un tema que a mí me apasiona, que es la cuestión de las identidades, ¿no? Y voy a empezar por hacer una afirmación así firme y fuerte para que quede claro por dónde voy a ir, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran involución, una gran regresión, que la identidad, las identidades, las obsesiones identitarias son la mayor amenaza que se produce en estos momentos a las democracias, a los sistemas democráticos y a la convivencia pacífica dentro de los sistemas democráticos. Estamos ante, digamos, albores de una especie de era del oscurantismo otra vez, ¿no? Y por eso lo primero que quiero decir, y lo que digo en España, y lo que digo a los jóvenes en España y a jóvenes en otros sitios, es remarcar y subrayar la importancia de dar las batallas culturales, y que esta es la batalla contra los identitarismos, es una esencial batalla cultural. Durante buen tiempo, de los últimos décadas y quizás siglos, las grandes guerras, las grandes confrontaciones eran identitarias nacionales, los estados-naciones unos contra otros, grandes bloques también, los grandes bloques de la Guerra Fría, ¿no? Y ahora los conflictos se han trasladado a los interiores de las democracias. Son conflictos en el interior, no, dentro de los sistemas democráticos. Y la identidad, en este caso, hace como de caballo de Troya, yo lo llamo el burro de Troya, más que el caballo de Troya, dentro de los sistemas democráticos. Burro porque se sirve de la ignorancia, la superstición, los sentimientos, las emociones por encima de las razones, y el burro de Troya porque implosiona los sistemas democráticos desde el interior, ¿no? Y burro tiene esa connotación, además, siempre evoca la figura de Platero, no sé si habéis oído a Juan Ramón Jiménez, ¿no? El Platero, el pequeño burrito que es peludo, suave, blando por fuera, como revestido de algodón, que es un poco lo que vienen revestidas las identidades, que es en apariencias suaves, de buenas intenciones, ¿no? Como la izquierda es tan capaz siempre de revestir sus proyectos destructivos en buenas intenciones. Bien, ahora hacemos un poco hacia atrás y un poco de historia rápida, ¿no? Los seres humanos venimos de tribus, la antropología lo estudia y lo sabe, venimos de pequeñas tribus compactas. Por tanto, en el origen existe la identidad y la vocación identitaria, nos refugiamos en la tribu, en los que son parecidos a nosotros. Y de hecho el viaje de la civilización, todo el transcurso de la civilización es un viaje desde la tribu hacia el encuentro y hacia el conocimiento de otros seres humanos, hacia la búsqueda de lo que tenemos en común con otras personas frente a los que nos distingue. Si nos quedáramos simplemente con los que son idénticos a nosotros en aspecto, en pensamiento, en ideas, estaríamos siempre permanentemente en la regresión, en la involución, en la tribu de la que venimos, ¿no? La civilización y el progreso es precisamente un encuentro con los que son distintos, piensan diferente, son físicamente distintos, tienen distintas creencias, y para descubrir que el pluralismo y el individuo es lo más importante que hay, y a su vez que tenemos tanto en común la humanidad que nos permite comunicarnos unos con otros y establecer organizaciones pacíficas, ¿no? Ese viaje de descubrimiento y reconocimiento es un viaje emocionante, insisto, es el viaje de la civilización. Y tiene algunos hitos, y uno de ellos es la Ilustración, que seguro todos conocéis y no hace falta que hablemos más a fondo de eso, pero es verdad, en las tabernas, en la conversación, en el cuestionamiento de los dogmas eclesiásticos y la autoridad política, en el roce con los otros, en el derecho a ofender y a ser ofendido, que es algo que yo reclamo y reivindico en estos momentos, el derecho a ofender y a ser ofendido, que es base de un sistema democrático y de la capacidad de convivencia. En eso, de ahí surge una de las ideas más extraordinarias, más luminosas, más brillantes que hacen posible el progreso y la evolución, que es precisamente la idea de la ciudadanía, de que somos ciudadanos libres e iguales ante la ley, por encima de las tribus, de las castas, de nuestras identidades sexuales, color de piel, sexo, raza, religión, casta, pertenencia social, ¿no? Y esa idea que es básica y esencial, que está en la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, en 1789, está también en los grandes textos de la independencia americana, que forja una nueva nación que se convierte en la primera y la gran democracia del mundo, los Estados Unidos. All men are created equal. Es decir, esa grandísima idea es la que, la que está detrás básicamente del gran progreso de los últimos 300 años.
Evidentemente ha habido regresiones a lo largo de todo este tiempo, importantes. Bueno, los Estados Unidos tuvieron que lograr una guerra civil incluso para ir haciendo realidad esa idea de igualdad y de libertad ante la ley. Pero luego hubo grandes regresiones, especialmente en el siglo XIX, en el siglo XX, el romanticismo, el nacionalismo, que culminan en la gran regresión, que es evidentemente el Holocausto, el nazismo y luego el comunismo, ¿no? La gran regresión del siglo XX, las lecciones aprendidas del siglo XX. Que son guerras identitarias, el nacionalismo, la guerra, como dijo Mitterrand, aprendidas las lecciones del siglo XX, las grandes masacres, el Holocausto es una destrucción en base identitaria, matan a judíos por el hecho de ser judíos, y el comunismo es otra expresión, digamos, de destrucción del individuo por un proyecto superior, ¿no? Y nosotros aprendimos esas lecciones del siglo XX, se aprendieron, en fin, a nivel internacional y muy especialmente también en la Unión Europea. Se construye una Unión Europea basada en una idea muy importante, que es que no a toda cultura, no a toda etnia, ni a toda lengua, ni a toda identidad le corresponde un Estado, sino que los Estados son estados cívicos, estados de ciudadanos, ¿no? Dentro de un propio Estado democrático, en Europa puedes encontrar lenguas distintas, señales identitarias distintas, ¿no? España es un muy buen ejemplo, pero Francia también, y hay otros, ¿no? Y Europa se construye precisamente contra la identidad, contra aquello que llevó a la guerra y los 80 millones de muertos del siglo XX, ¿no? Eso fue una idea luminosa también. Pero el virus identitario, eso que anida en el fondo de los seres humanos, la vuelta a la tribu, estaba ahí latente y siempre está ahí latente. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que la izquierda, cuando pierde el relato, cuando el Gulag, Solzhenitsyn, el descubrimiento del horror del comunismo, de las masacres, se queda sin relato, el obrero deja de ser el sujeto de su acción política, el comunismo destruye al obrero como tal, y entonces busca un nuevo relato, y lo encuentra precisamente en las identidades, en la identidad. Y eso es mayo del 68. Se sustituye la igualdad por la identidad como gran tótem y sujeto revolucionario, la mujer, el homosexual, el negro, el musulmán, es decir, cualquier rasgo identitario pasa a ser el sujeto de la revolución de izquierdas, y ahí empieza una nueva regresión. Esa regresión cuaja de una manera muy fuerte en las universidades americanas. ¿Por qué? Bueno, es una larga historia también, pero se puede resumir porque son sobre todo cunas de la sobreprotección, del sentimentalismo, ha ido cuajando todas esas ideas, y ya la implosión se ha producido en los últimos 10 años de manera feroz, en los últimos 4 o 5, y la identidad hoy prácticamente, digamos, está como elemento del discurso público, desde la Patagonia mapuche en Chile hasta las universidades de élite de Canadá, a todos los países europeos en fin, y más allá, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Como digo, insisto, que la izquierda suma, de pérdida del relato, lo peor de sí mismo, con lo peor de la derecha antigua, reaccionaria, nacionalista, identitaria, y convierte la identidad en un nuevo Dios. Hoy la nueva religión es la identidad, es un nuevo Dios ante el cual se nos obliga a arrodillarnos para formar parte de la comunidad de la buena gente, y si no lo haces, pues eres excomulgado al infierno de las malas personas, ¿no? Como mínimo. Bien, entonces todo esto cuaja en una palabra y en un concepto que creo que es el clave, que es el separatismo. El separatismo es ese proceso identitario que se produce dentro de las propias democracias, el gran flagelo, el burro de Troya, ¿no? Y el separatismo a mí es una palabra que en España, en fin, se usa mucho porque tenemos problemas de separatismos políticos, pero yo me di cuenta que era perfectamente aplicable a todos estos movimientos distintos. Un día que se lo escuché a Emmanuel Macron, presidente de Francia, hablando del islamismo, ¿no? Habían degollado a un profesor de instituto llamado Samuel Paty, un hombre profesor liberal que estaba dando clases de libertad de expresión y hablando del derecho a la crítica, hablando de las viñetas de Mahoma, las caricaturas de Mahoma, y entre los alumnos que protestaron, más los papás de los alumnos que se sumaron al acoso en las redes sociales, pues un terrorista islamista le cortó el cuello en Francia en una calle y lo mató, ¿no? Y Macron hizo un discurso muy valiente en ese momento, señalando
a ese fenómeno y hablando de separatismo islamista, es decir, de la voluntad de unos sectores del Islam en Francia de crear dentro de la sociedad francesa una sociedad paralela con sus propios códigos, leyes, pautas de conducta, ajena a la sociedad laica, cívica, liberal, republicana francesa, basada en los valores de la Ilustración, ¿no? Y de pronto yo ahí caí y dije, efectivamente el concepto de separatismo, que yo aplicaba siempre a lo político, a lo territorial, a la implosión territorial, por cuestiones en Cataluña, en el País Vasco, es perfectamente aplicable a todos estos movimientos, ¿no? Y voy a decir, digamos, hay tres grandes bloques que podemos identificar de separatismos. El primero es el nacionalista, lógicamente. Y eso es aplicable no solamente al centrífugo, es decir, el que tengo y sufrimos en España, el separatismo vasco. Sabéis que había una organización terrorista, ETA, que ha matado 857 españoles a lo largo de estos últimos 50 años para conseguir la independencia vasca, ¿no? Separatismo en Cataluña, que dieron un golpe de Estado hace pocos años, en 2017, que sigue siendo uno de los grandes y principales problemas españoles, ¿no? Y yo soy diputada por Barcelona y es probablemente la causa por la cual me he metido en políticas para combatir estos separatismos. Pero también es aplicable al separatismo clásico, digamos al nacionalismo clásico, el centrífugo, ¿no? El que busca un enemigo exterior o interior, la inmigración busca el otro, separarse del otro o por oposición a otros, ¿no? El nacionalismo clásico también es una forma de separatismo. Pero también es aplicable a otro gran bloque, que es la ideología de género, ¿no? Los feminismos de tercera ola, esta nueva ola de feminismo que no busca la igualdad de los hombres y las mujeres, sino una especie de revanchismo del femenino sobre lo masculino, las nuevas teorías de ideología de género que también están enfrentando no ya mujeres contra hombres, sino ya y a heterosexuales contra homosexuales, sino ya incluso a feministas antiguas contra las nuevas feministas, a trans contra feministas, es decir, toda esta implosión de la ideología de género. Y también es aplicable al otro gran bloque de separatismos, que es lo que yo llamo el revanchismo racial, es decir, movimientos que bajo el pretexto o en base a agravios históricos producidos contra los indígenas en América Latina, contra población negra en Estados Unidos, etcétera, buscan la señalización y la culpabilización de toda la población presente contemporánea, en este caso blanca o española o lo que fuera, ¿no? Es decir, no solamente se busca una revancha de épocas pasadas, se tiran y derriban estatuas, incluso de grandes personajes que lucharon contra el racismo y la xenofobia, Churchill, por ejemplo, pocas personas lucharon tanto contra un régimen realmente racista como fue el nazismo, sino que también se hace responsables a los nacidos hoy de los pecados y agravios del ayer. Es decir, por ponernos un ejemplo muy extremo, un niño trans blanco nacido hoy en España sería culpable también de la toma de Tenochtitlán hace 500 años. Es decir, y eso es un desprecio absoluto, una vez más, al individuo que nace libre e igual en derechos y obligaciones y que no arrastra ni deudas ni culpas anteriores. Esos son los tres grandes bloques. ¿Cómo operan los separatismos? Pues también pensando a partir de lo de Macron me di cuenta que hay unas pautas comunes a todos ellos, ¿no? Y vais a ver que eso podemos luego discutirlo más a fondo, ¿no? Pero hay unas ciertas pautas. El primer factor que entra a operar cuando hay un separatismo, y que es un viejo aliado de la izquierda, es el colectivismo. Es decir, lo primero que se hace es compactar a las personas en un bloque homogéneo, granítico, rocoso, inamovible. Es decir, si tú naces mujer, eres mujer por encima de cualquier cosa. Si tú naces negro, eres negro por encima de cualquier cosa. Si naces de piel asiático, eres un asiático. Si eres homosexual, eres homosexual. Es decir, se colectivizan las personas y se compactan y se anula el individuo y su capacidad de discrepancia, ¿vale? Son bloques completamente artificiales basados no en mis ideas, no en mis aspiraciones, no en lo que yo piense, lo que crea, lo que sienta, mi personalidad, mis preferencias, mis aficiones, es decir, no en lo que a mí me gusta o mis conductas o mis hechos, sino mis rasgos puramente identitarios y arbitrarios. Por ir a un caso concreto, las mujeres
somos un bloque homogéneo, ¿no? Entonces, aparentemente, yo tendría que tener en común, porque soy mujer ante todo, mucho más en común con, no sé, Alejandra Ocasio-Cortez que con Macron, ¿no? O tendría que tener mucho más en común con Cristina Kirchner que con Mario Vargas Llosa, porque como soy mujer y tengo varios, y ella también, pues eso es lo que me distingue como tal, y por tanto tengo que sentir como ella, tener las mismas prioridades en la vida que ella, probablemente, y votar igual que ella, que ya sería digamos, la lógica final del argumento, ¿no? Y yo siempre digo que no somos un bloque, no pensamos igual las mujeres por el hecho de serlo. Yo no acepto tampoco que un hombre hable en mi nombre, y por tanto tampoco acepto que una mujer se arrogue el derecho a hablar en mi nombre por el hecho de haber nacido con los mismos órganos que yo, y lo mismo supongo que le pasa a muchos homosexuales cuando se habla en sus nombres, o muchos negros cuando hay uno que debe decidir y hablar en su nombre, y así sucesivamente, ¿no? Hay esa frase extraordinaria, y creo que lo sintetiza todo, de Karl Popper, que es que las identidades colectivas no existen, solamente las individuales. Y yo añadiría, no me voy a permitir matizar a Popper, pero casi que ni siquiera las identidades individuales son fijas en la vida, es decir, son variables. Muchos de nosotros, decía Ian, ¿no? Yo tengo varias nacionalidades, es verdad, yo soy española, pero también soy española medio argentina, y también, en fin, uno se siente muchas cosas a la vez, y a lo largo de la vida puedes ir matizando tus sentimientos identitarios que son fungibles, que son variables, que son volátiles, que van matizándose a lo largo de la vida, incluso en periodos muy cortos, ¿no? Españoles y argentinos, catalanes y españoles, es decir, todo eso es mucho más complejo y mucho más poliédrico, ¿no? Ni hablar si hacemos la analogía histórica de los judíos, es decir, judíos y americanos, judíos y franceses, cuántos fueron deportados de Francia por el hecho de ser judíos y eran franceses, etcétera. Lo digo porque ahora estoy en Francia, en París, y especialmente sensible a eso, ¿no? Y luego otro asunto, ¿no? Nosotros no tomamos decisiones, las mujeres, insisto, lo decía antes, como mujer no votamos como bloque, ¿no? Y lo mismo con los otros colectivos. Y hay un añadido a eso, que cualquier mujer que se sale de ese colectivo inmediatamente pasa a ser un ser sospechoso, ¿no? Es linchado como enemigo de las mujeres. A mí me ha pasado que me hayan llamado cómplice de las agresiones, ¿no? Una medio mujer o mala mujer por el hecho de no comulgar con lo que el colectivo debería pensar, y les pasa a los musulmanes, a Jan Hirse Ali, que es una mujer extraordinaria, hereje por no comulgar con el dogma del Islam, pasa con muchos catalanes, se les llama, ¿no?, malos catalanes, el autoodio, es una palabra terrible que se proyecta sobre las personas que no se corresponden exactamente con lo que debería opinar el colectivo, ¿no? El segundo elemento que entra, el primero es el colectivismo, he dicho, el segundo es el victimismo, ¿no? Es decir, estos movimientos aprovechan agravios pasados o agravios puntuales para establecer categorías falsas, ¿no? El caso de las mujeres es un clásico, es decir, las mujeres no nacemos víctimas por nacimiento, no nacemos víctimas, los hombres tampoco nacen agresores y violadores en potencia, ¿no? Hay mujeres víctimas de hombres, por supuesto, y muchas. Hay hombres víctimas de hombres, es decir, la mayor agresión que se produce por los hombres es contra otros hombres. Y los señores Weinstein y los agresores sexuales son excepciones dentro de la excepción. No todos los hombres nacen por definición tales. Y sin embargo, estos movimientos lo que hacen es establecer una categoría de víctima. La mujer nace por definición víctima, y el hombre por definición agresor. Y rompe completamente la verdad de la historia que Camille Paglia, en fin, describe con tanta brillantez y en sus libros y sus conferencias, ¿no?, que es la extraordinaria historia de colaboración entre hombres y mujeres, no solo pasada, presente y desde luego futura. Seguiremos necesitándoles y seguiremos colaborando, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amantes, nuestros hijos, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? ¿Quién inventó la píldora que a nosotras nos dio tanta libertad? Pues fue un hombre, ¿no? Carl Gerasi. Y luego otra vinculación con esto, con el victimismo, que es una batalla muy complicada que dar, pero la he dado mucho en España, que es el concepto de violencia de género, es decir, la idea que hay un género violento que mata a otro por el hecho de ser otro, ¿no? Y yo siempre digo, no existe una organización de machos, de hombres, que maten a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto hay que explicarlo muy bien, ¿no? Una cosa es que hombres maten a mujeres, pero no por el hecho, por su condición de mujer como tal, como sí ocurrió con los judíos, que se mataron por el hecho de ser judíos, como sí ocurre con
el islamismo radical, que se mata a los infieles por el hecho de ser infieles, como ha pasado en España, se hablaba antes de ETA, se mataba a españoles por el hecho, como categoría, ¿vale? Y eso es muy importante hacer esa distinción. También con el tema del victimismo, se niega la biología y se impone la idea de que existe un heteropatriarcado que pretende obligar a las mujeres a tomar determinadas decisiones. Es decir, se establece una idea de una tabla rasa, que también es falsa. La biología existe, existen diferencias en prioridades, evidentemente sutiles, que la ciencia y la neurociencia van detectando. Se imponen estereotipos masculinos a través del éxito, se niegan y se denuestra la maternidad. En fin, esto tiene cantidad de derivadas muy interesantes. En el tema del victimismo vinculado a otros fenómenos, en el caso del nacionalismo, no me quiero alargar mucho con España, pero también es un caso claro. Se establece la idea de que Cataluña o el País Vasco son víctimas hoy en día, cuando hace 40 años que viven en el régimen más, en fin, flexible, de mayor descentralización. Es decir, todos estos mecanismos operan de manera muy parecida. Y en el caso del revanchismo racial pasa lo mismo, ¿no? Del asesinato, por ejemplo, de un hombre negro por un policía blanco, se deduce que toda la policía y todos los hombres blancos son racistas, ¿no? Como decía, se acaban derribando estatuas, se establecen se aplican criterios contemporáneos a la historia, se obliga a arrodillarse a las personas como si fuéramos culpables contra una categoría víctima hoy en día, ¿no? Yo no soy culpable de lo que hayan hecho, no sé, Hernán Cortés y Pizarro, ¿no? Y esos son los absurdos que se producen, con un añadido en el tema del victimismo que para mí probablemente es lo más grave, que es que hurta a los ciudadanos nacidos hoy, a cada uno de nosotros como individuos, nuestra responsabilidad. La responsabilidad sobre nuestro destino, la responsabilidad sobre nuestras vidas, que es la base de la libertad. No hay libertad sin responsabilidad. Y cuando llega el colectivismo victimista identitario a decirle a una persona, tú no eres responsable de tus problemas, hay otro, tú eres una víctima, es culpable, es el primer paso hacia la sumisión. El tercer elemento que entra en juego, colectivismo, victimismo, es la segregación, el segregacionismo, ¿no? Se crean esas comunidades paralelas, ¿no? En Cataluña pasado se ha creado una comunidad de primera y una de segunda. La de primera es la catalanoparlante, que tiene sus instituciones, sus televisiones, su todo, y el castellano parlante, que son mayoría en Cataluña, son como ciudadanos de segunda. Ni la televisión pública habla en su lengua, ni en los colegios ni en las aulas se enseña en castellano, se enseña por debajo del 20%, incluso se incumple la ley, etcétera, ¿no? Y eso degenera a veces, cuando es muy peligroso, es cuando este segregacionismo identitario pasa no solamente de los usos y costumbres, sino a la propia ley, a la propia legalidad. Y os voy a dar un ejemplo. España, yo creo que es el único país, no sé, vosotros lo sabréis, pero quizás conozcáis otros casos, donde se ha establecido una simetría penal de género en el Código Penal. Es decir, por el mismo hecho penal, un hombre es castigado con una pena superior que una mujer por el mero hecho de haber nacido hombre, ¿vale? Se llama un agravante de género, es una simetría penal. Es decir, penalmente en España no somos iguales los hombres y las mujeres. Cometemos el mismo delito y un hombre va a pagar más por el hecho de haber nacido hombre, porque eso está establecido dentro del Código Penal. Eso es una auténtica barbaridad. Eso va en contra de cualquier concepto ilustrado, esencial y básico de igualdad de los ciudadanos ante la ley y de que se nos juzga, no por nuestros, insisto, sexo, color de piel, raza, etcétera, sino por nuestras conductas y nuestros hechos. Esa es la gran conquista de la modernidad, ¿no? Con un añadido, con este tema de la segregación, que es una crisis de representación. Yo se lo escuché un día hace no tanto a la alcaldesa de Chicago, vi una noticia que me impresionó mucho, que la alcaldesa había decidido denegar entrevistas a personas que no fueran de su mismo, que no fueran de minorías, ¿vale? Ella es negra de piel, y ella dijo, voy a solamente dar entrevistas a personas que sean parte de minorías, ¿vale? Es decir, no voy a dar entrevistas a blancos, por resumir, ¿no? Es decir, si nosotros llevamos esa argumentación hasta sus últimas consecuencias, ella debería estar solamente gobernando para personas de su misma color de piel. Obama solamente podría haber gobernado para hombres y negros, Kamala pues para la mitad mujer, lo que fuera, Biden no podría solamente para los hombres, y así sucesivamente. ¿Entendéis? O sea, la crisis de representación que se produce cuando establecemos a partir de la identidad
criterios incluso de representación política, ¿no? Cuando en la Constitución, en la constituyente chilena, por ejemplo, se establece paritariamente, obligatoriamente, un acceso para ser un candidato, para entrar a formar parte de la constituyente, una obligación paritaria, de forma que hombres o mujeres que no hayan sido elegidos no entren para que pueda dar paso a una mujer. Es decir, eso también forma crisis de representación. ¿Por qué las mujeres no podemos hablar para toda la comunidad política? ¿O por qué solamente un indígena puede conocer, entender y representar los problemas de los indígenas? ¿No? Al margen de nuestras consideraciones y nuestra piel o nuestro sexo, deberíamos como ciudadanos, como personas, poder representar a todos los ciudadanos en un sistema democrático. Insisto, cuarto elemento, me quedan pocos ya, la cancelación, ¿vale? El siguiente elemento es la cancelación, es decir, todos estos movimientos, si vais a ver, pasan todos, acaban en intolerancia, en censura, incluso en violencia, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque si la identidad es la categoría, es decir, no es el hacer de una persona, sino su propio ser, su propia identidad, es algo casi ontológico, ¿vale? Y si tú haces una crítica a eso, y ese ser no solamente estás atacando su ser, su existencia pura, no sus actos, sus hechos puntuales o coyunturales, sino su propia existencia, es decir, su propio ser, y además ese ser tiene una categoría de víctima, esa persona está blindada frente a cualquier crítica. Es decir, tú no estás criticando una conducta, una opinión, estás atacando la existencia de esa categoría que además es víctima. Y entonces estás entrando en un terreno absolutamente inaceptable, intolerable, ¿no? Y ahí está justificado cualquier linchamiento, ¿no? Por eso cualquier persona que critique el feminismo contemporáneo es llamado machista, cualquier persona que critique el islamismo radical es llamado islamófobo, antimusulmán, los que cuestionan al nacionalismo llamados fascistas, y los que cuestionan al Black Lives o a los movimientos indigenistas se les llaman racistas, y entonces te callan inmediatamente, ¿no? Esa es la etiqueta que justifica una cancelación y una censura total. Y las formas de cancelación pueden ir de lo más extremo, ya eso he hablado de Samuel Paty, parece una exageración, pero no lo es, porque ocurre, hasta el mobbing, la censura, que te echen de las universidades, no te dejen hablar, te cancelen tus discursos, hasta la autocensura, que es tan extendida, hasta el linchamiento. Plácido Domingo, hace unos días, el gobierno de la Comunidad de Extremadura dijo que le iba a retirar el apoyo a la orquesta de Extremadura que iba a tocar con él, por el tema de las acusaciones de acoso sexual. No ha habido tribunal, no ha habido sentencia, no hay nada, pero da igual, se erigen en tribunales los poderes públicos o la turba directamente en la calle y se lincha a las personas y se las aparta de la sociedad, ¿no? Y el último elemento de todo esto, cómo acaba esta historia, evidentemente es en una polarización social y en un conflicto social. Porque cuando no se admite la discusión y el debate democrático, cuando no se admite el derecho a ofender y a ser ofendido y a tener una discusión adulta en la sociedad, las cosas acaban en bronca. De hecho, la democracia precisamente es el sistema para poder, a través de la discrepancia, el debate a veces agrio e intenso, pero poder dirimir los conflictos. Si no se puede hablar de determinados asuntos, esto acaba aflorando por otros cauces, por la radicalización, por movimientos extremistas, por el péndulo identitario de la fragmentación del demos, se pasa al compactar el demos. El trumpismo fue una reacción identitaria a la disolución identitaria de la izquierda propia, ¿no? Es decir, ahí acabas con sociedades polarizadas y rotas, mujeres contra hombres, negros contra blancos, homosexuales contra heterosexuales, catalanes nacionalistas contra catalanes constitucionalistas, y así sucesivamente. Y esa frase, la famosa de Lincoln, de la casa dividida no se puede tener en pie, eso es un lugar común, pero un sabio lugar común, ¿no? Y para que todo esto funcione, ¿qué es lo que se necesita? Para que este horror que he descrito pueda operar, necesita una cosa que está operando en estos momentos de una manera creciente y salvaje, que es el sentimentalismo y la sustitución de las razones, de la argumentación, por el puro sentimiento, por la pura emoción, ¿no? Se rechazan los argumentos, se rechazan los facts, se rechaza la capacidad de argumentar y la razón y el cerebro, y vamos directamente al puro sentimiento. Voy a dar un ejemplo de ayer. Ayer se publicó en España en los periódicos
que se van a cambiar los currículos en España de matemáticas para hacer unas matemáticas empáticas. Es decir, el gobierno va a dar a las matemáticas un enfoque socioemocional y con perspectiva de género, ¿vale? Es decir, libre de estereotipos sexistas, va a haber un sentido emocional de las matemáticas, perspectiva de género para desarrollar la resiliencia, etc. Es decir, las matemáticas tienen que ser ahora sentimentales y emocionales, ¿no? Esto es un ejemplo pequeño de un enorme proceso que está en marcha en todos los sistemas educativos, desde luego en el español, en los europeos y yo creo que en Estados Unidos también, que es la sustitución de la capacidad adulta del debate por la pura emoción, ¿no? Y por tanto se rompe la capacidad dialéctica que, como os decía, es esencial en democracia. Y mientras los occidentales estamos jugando estas cosas, pues hay otros que, principalmente los chinos, que se dedican a estudiar, aprender y avanzar y a establecer un sistema terrible de trueque, de eficacia capitalista a cambio de las libertades. Es decir, nosotros vamos internamente renunciando a nuestras libertades, a nuestra capacidad de raciocinio, a nuestro esfuerzo, a nuestra responsabilidad, a nuestra libertad, y cediendo terreno a unos que sí van a avanzar en ese campo y, en fin, arrasarán en la educación y a partir de ahí prácticamente en los campos que nosotros hemos dominado. Por tanto, ya para acabar, ¿qué tenemos que, en mi opinión, modestamente contraponer a todo esto que está sucediendo? Y yo creo que es una nueva ilustración, es decir, es volver a los principios de la ilustración esenciales, de una manera reivindicativa, de una manera combativa, de una manera beligerante, con una batalla cultural en nuestras sociedades de una manera muy lúcida, ¿no? Frente al colectivismo, volver a reivindicar el valor y el papel del individuo, del ciudadano. Frente al victimismo, el concepto de la responsabilidad en nuestro propio destino, el destino de nuestros países y nuestras sociedades. Frente a la segregación, la igualdad ante la ley, la igualdad al margen de cualquier consideración étnica, identitaria. Frente a la cancelación, el derecho a ofender y a ser ofendido, efectivamente, el derecho a debatir, el derecho a discrepar, el derecho a sentirme ofendido, pero poderme contraponer y poner mis argumentos enfrente. Y frente a la polarización y al conflicto, precisamente la democracia, que es donde se dirimen los conflictos. No hay territorios donde prolifere, avance, se promueva la identidad, donde la democracia subsista. Las identidades son esencialmente corrosivas e incompatibles con sistemas democráticos fuertes. Y con esto lo dejo y estoy a vuestra disposición para comentar lo que queráis.